El consejo para el Banco Central Australiano sería no actuar con antelación, mantenerse alerta y tomar más medidas cuando se necesiten estímulos más significativos para la economía. Robert, bienvenido a Dukascopy TV. Es un placer recibirle. Gracias por la invitación. Hoy vamos a echar un vistazo a su último informe sobre inmuebles residenciales. ¿Cuáles son los principales factores para las tendencias y previsiones de precios para el futuro? En comparación con el año pasado o antes pasado, el número de construcciones en el sector residencial aumentó y el mercado pasó de una situación de escasez significativa de oferta de viviendas que ya duraba durante muchos años a una situación donde todos los mercados, con exclusión de Sydney, tendrán un aumento del exceso de oferta. Eso probablemente sería el cambio más grande en el mercado y teniendo en cuenta nuestra experiencia histórica, el exceso de oferta por lo general implica crecimiento más lento o incluso riesgo de caída de precios. Como sabemos, la demanda de inversores nacionales y extranjeros en Sydney y en otras ciudades capitales de Australia es alta. Pero, ¿cuál es el papel de esa demanda en el rendimiento del mercado? Algunos mercados, sobre todo el de inmuebles de planta, son muy dependientes de inversores. Cerca de 15 a 20% de las ventas de apartamentos en Melbourne y Sydney fueron para inversores extranjeros y cerca de 50 a 60% para inversores locales. Por lo tanto, los inversores han sido un factor importante para el mercado y esa es la razón principal por la cual el crecimiento de los precios ha continuado fuerte, particularmente en Melbourne y Sydney durante los últimos 12 meses. Sin embargo, creemos que esa tendencia está llegando a su fin debido a que el exceso de oferta aumenta. Además, los alquileres caen o dejan de aumentar y en última instancia, el precio, tras haber alcanzado un pico, se queda con poco potencial para seguir creciendo. Este tipo de escenario generalmente desalienta las inversiones en el mercado y algunos inversores que ya están en el mercado deciden tomar las ganancias de capital y vender. En ese sentido, creemos que nos estamos acercando a un periodo de caída sustancial de la demanda de inversores. Los últimos datos mostraron una caída de al menos 10 a 15% en los préstamos a inversores en los últimos 9 meses. Además de eso, la inversión extranjera también comenzará a retroceder porque el gobierno está aumentando los impuestos y ciertamente algunos no querrán pagar más de 4 o 5% en impuesto de sello. Otra cuestión es que cada vez es más difícil de tomar el dinero de inversores chinos. Todos esos factores, junto con la evolución del exceso de oferta en el mercado, deben provocar una reducción significativa de la demanda de inversores extranjeros. Por lo tanto, de 3 a 6 meses y hasta un año, veremos un retroceso gradual considerable de los inversores. En el pasado, cuando discutimos el potencial de una burbuja inmobiliaria en Australia, el problema era particularmente en Sydney y Melbourne. Sin embargo, su informe sugiere que la caída de los precios ocurrirá en las principales ciudades capitales del país. ¿Cuál es el tema común de esa historia? Volviendo un poco en el tiempo, entre 1996 y 2000, en el periodo previo a los Juegos Olímpicos, el boom se formó específicamente en Melbourne y Sydney, pero desde 2001 a 2008 o 2010, en algunos mercados vimos un boom en todos los mercados de Australia. Desde 2010, el crecimiento del mercado se concentró en Melbourne y a partir de 2012 en Sydney. En el caso de Sydney, el mercado estuvo a la baja desde principios de 2004 y solo hubo un buen año durante ese periodo cuando los beneficios para el comprador
por primera vez estimularon el mercado. La razón de esa baja fue una crisis de precios fenomenal con una caída de cerca de 55% en un periodo de 4 años en Sydney y cerca de 35% en Melbourne. Desde 2012, el boom se ha concentrado específicamente en Sydney y Melbourne, y el crecimiento en el resto del país ha sido pequeño. En Perth, el mercado se vio fuertemente influenciado por el boom de la minería y tendrá un gran exceso de oferta, dado el bajo crecimiento de la población, que cayó de 3,5% en términos anuales a cerca de 1,2%. Incluso los mercados como Brisbane, donde no hubo una fuerte crisis de precios, hay muchas obras de construcción de apartamentos que dará lugar a un exceso de oferta debido al debilitamiento del crecimiento de la población. Otro factor importante a vigilar en el mercado es que habrá una gran diferencia entre lo que ocurrirá con los apartamentos y viviendas. Nuestra expectativa es de que las casas tengan una corrección muy modesta, dependiendo del grado de exceso de oferta en las ciudades capitales. Los apartamentos probablemente van a sufrir una corrección más significativa en los precios, sobre todo en Brisbane y Melbourne. Por otra parte, el mercado de Sydney no debe tener un exceso significativo de oferta, ciertamente no en los próximos 2 años. Si el ritmo de la construcción sigue siendo alta, entonces de aquí a 3 o 4 años es posible que haya un exceso de oferta y por lo tanto una gran corrección. En este momento, la tasa de interés está en un mínimo histórico y se esperan más recortes. ¿Cómo influye eso en la tendencia de los precios en el mercado inmobiliario? La expectativa es que las tasas de interés sean recortadas aún más en el corto plazo antes de que finalice el año. De hecho, la construcción de casas, que es un factor considerable en la actividad económica, disminuirá en la segunda mitad de 2017. El Banco Central de Australia podrá recortar las tasas para estimular la economía. El consejo para el Banco Central Australiano sería no actuar con antelación, mantenerse alerta y tomar más medidas cuando se necesiten estímulos más significativos para la economía. Por lo tanto, el ambiente de tasas de interés se mantendrá favorable durante los próximos 2 a 3 años. He observado el mercado durante 30 años y para que se produzca una corrección de precios, por lo general es necesario que las tasas de interés estén altas y ese no es el escenario en Australia. En ese sentido, esa caída de los precios será causada por un exceso de oferta agravado por la desaceleración del crecimiento de la población. Robert, muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias a Robert Mellor, director administrativo de Beast Shrapnel, por sus comentarios sobre el mercado inmobiliario australiano. Vieron Sydney Direct de Dukascopy TV. Gracias por vernos y sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.